Hola chicos, en este video lo que voy a hacer es pasar en limpio todo lo que es el tema de razones y proporciones para que ustedes controlen con lo que investigaron y también para que se saquen dudas si les ha quedado alguna. En el primer punto ustedes tenían que averiguar a qué se denominaba razón en matemática. Pudieron establecer entonces, seguramente a través de la investigación, que se denomina razón al cociente de dos números. Tengan en cuenta que acá cuando hablamos de dos números estamos hablando de cualquier número real, es decir, como se dice en matemática, cualesquiera dos números reales. Ya no tenemos la restricción que teníamos al momento de definir fracciones, por ejemplo, que decíamos que era el cociente de dos números enteros. No. Acá es el cociente de dos números. ¿Cuáles son esos números? Cualesquiera números reales que tengamos. Simbólicamente, ¿cómo lo expresamos? Decimos para todo A y B, que pertenece al conjunto de los números reales, se va a verificar que A esa B es una razón si y solo si siempre se tiene que cumplir y verificar que B sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si, por definición, es el cociente de dos números, sabemos que el cociente es el nombre que recibe el resultado de una división. Y sabemos que la división por 0 no está definida, no podemos dividir por 0. Por esa razón es que B tiene que ser distinta de 0, si no, no puede estar definida. Entonces, ¿cómo vamos a leer siempre una razón? Vamos a tener en cuenta esto, lo que estoy marcando acá. Tenemos A esa B. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos un numerito arriba de la línea de división y un numerito abajo de la línea de división. Vamos a mencionar primero el numerito que está arriba de la línea de división, en este caso A, y luego esa línea de división la vamos a mencionar como un es A. Y después vamos a mencionar el numerito que está abajo de la línea de división. Por eso vamos a decir A es a B. Siempre vamos a leer las razones de esta forma. Entonces, tenemos algunas razones y escuchen cómo las leo. Acá que tenemos, raíz de 3 es A2. Acá, 0,5 es A3/4. 2 es A3. Entonces acá, bueno, yo escribí este aparte que podría ser el que más dificultades o más trabalengua le genere, que ustedes de manera innata quieran decir 2/3, ¿no? Pero acá no es 2/3, tengan en cuenta que se lee 2 es A3. En el ítem B, ustedes tenían que completar con los nombres que le corresponde a cada parte de una razón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El numerito que está sobre la línea de división siempre va a recibir el nombre de antecedente. Y el numerito que está debajo de la línea de división va a recibir el nombre de consecuente. Este es el que siempre tiene que ser distinto de 0. En el ítem C, ustedes tenían que investigar a qué se le denominaba proporción en matemática y cómo se lee. Bien, la proporción en matemática es básicamente la igualdad entre dos razones, ¿sí? Entonces, simbólicamente, ¿cómo lo vamos a indicar? Si nosotros ahora tenemos esto, tenemos 4 números involucrados, ¿no? A ver, ¿sí? Lo podemos poner al medio. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Que para todo A, B, C y D, que pertenece al conjunto de los números reales, se verifica que voy a tener acá una razón. Acá tengo otra razón y entre ellas un igual. Entonces, ¿qué tenemos? Es una igualdad entre dos razones. ¿Cómo se leen estas proporciones? Las vamos a leer. Primero vamos a nombrar la primera razón que tengo escrita. En este caso, A es a B. ¿Sí? De la misma forma que las nombrábamos acá. Entonces vamos a nombrar A es a B. El igual lo reemplazo coloquialmente con la palabra como. Y luego voy a mencionar la segunda razón. C es a D. Entonces, ¿cómo leemos una proporción? A es a B como C es a D. Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta proporción. Entonces, ¿cómo la vamos a leer? La vamos a leer 0,5 es a 5 como 1 es a 10. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si esto que tenemos acá es o no es una proporción? ¿Es o no es?
¿cómo hacemos? Para saber si es o no es. ¿Es o parece? Lo que vamos a hacer es resolver justamente 0,5 dividido 5, de acuerdo a la definición de razón, y 1 es a 10, es decir, 1 dividido 10. Si nosotros resolvemos esto, nos va a quedar que 0,5 dividido 5 es 0,1. Es decir, 0,5 es a 5 es una razón de 0,1. Entonces, es una razón de 0,1. Si nosotros ahora hacemos 1 dividido 10, vamos a tener que también es 0,1. Por lo tanto, también es una razón de 0,1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 0,1 es igual a 0,1, ¿o no? Entonces, es válida la definición que nos dice que una proporción es la igualdad entre dos razones. Ahora propongo una cosa para que vayan pensando a medida que sigo explicando después más adelante algunas otras cositas. Propongo pensar, 0,5 es a 5, como 2 es a 10. ¿Es una proporción? Están invitados a pausar el video y ya ahí hacer algún que otro cálculo para poder determinar si es o no una proporción. Bueno, si pausaron o no, seguimos por acá. Seguimos con entonces el ítem D, en el que pedía indicar con un color cuáles son los extremos y con otro color cuáles son los medios. Yo marqué los extremos con color azul y los medios con color rojo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como para formalizar esto? Los extremos siempre van a ser el antecedente de la primera razón y el consecuente de la segunda razón. Entonces observen, tengo antecedente, consecuente. Por eso marqué acá con una flechita, observen, serían como, para decirlo de alguna manera en cordobés bien básico, como los que están cruzados, ¿sí? Y los medios van a ser los otros, los restantes, es decir, el consecuente de la primera razón y el antecedente de la segunda razón. Entonces, en la expresión general, los extremos son A y D y los medios son B y C. ¿Por qué es importante reconocer los extremos por los medios? Perdón, los extremos y los medios. Porque tenemos una propiedad fundamental de las proporciones. Esta propiedad fundamental de las proporciones nos asegura que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que si multiplicamos los extremos, vamos a tener un número. Si multiplicamos los medios, vamos a tener un número. Bien, estos dos números tienen que ser iguales. Si una proporción es fehacientemente una proporción, va a implicar que cuando multipliquemos estos elementos, estos números, los resultados que vamos a obtener van a ser iguales. Por eso dice, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior que teníamos, tenemos esta proporción. 0,5 es a 5 como 1 es a 10. ¿Cómo hacemos para poder aplicar la propiedad fundamental? Primero tenemos que detectar cuáles son los extremos. Los extremos son 0,5 y 10. Estamos, acá está, 0,5 es un extremo, 10 es el otro extremo. Entonces, ¿qué hago? Los multiplico, ¿sí? Los escribo multiplicándose. 0,5 por 10 igual a, y voy ahora a escribir multiplicándose los medios, es decir, el 5 y el 1. ¿Estamos? Entonces, si resolvemos esto, ¿qué nos va a quedar? 0,5 por 10 es igual a 5. Y 5 por 1 es 5. ¿Ven que quedan iguales los productos de los extremos por el producto de los medios? Esta es la propiedad fundamental, ¿sí? Entonces, dada cualquier proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. De manera simbólica, se expresa de esta manera. ¿Qué quiere decir? Entonces, que si multiplicamos el antecedente de la primera razón con el consecuente de la segunda razón, nos va a dar un número, ¿sí? Este número va a ser un producto, el nombre que recibe el resultado de la multiplicación. Y va a ser igual
a multiplicar los medios. En este caso, B y C son los medios, B y C son los medios. Si los multiplico voy a obtener un número y ese número va a ser igual al numerito que voy a obtener de multiplicar A por D. Entonces veamos. Yo les había dejado más arriba la opción de pausar el video, o les pedí en realidad que pausaran el video y trataran de determinar si era una proporción o no. Ustedes seguramente, ¿qué hicieron? Hicieron 0,5 dividido 5, encontraron un valor, y 2 dividido 10, encontraron otro valor. Y les dio que esos valores eran distintos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con respecto a la propiedad fundamental? Esto de la multiplicación de los extremos por un lado, la multiplicación de los medios por el otro, y comparar esos resultados a través de si son iguales o no son iguales. Entonces, acá dejo planteada la misma pregunta que arriba. ¿Esto es una proporción o no? Por más que tiene la facha, que son dos razones y tengo un igual, ¿es una proporción o no? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los extremos por los medios, ¿sí? Acá está. Y después voy a tener acá medio, entonces acá tenemos la multiplicación de los medios. Ahora, si nosotros resolvemos los extremos, 0,5 por 10, esto es igual a 5. Pero si resolvemos la multiplicación de los medios, vamos a tener que 5 por 2 es 10. Y nosotros sabemos que 5 no es igual a 10, ¿sí? El 5 no es igual a 10. Por lo tanto, esto no es una proporción. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esta propiedad fundamental? Porque es la que nos permite a nosotros trabajar, poder resolver cosas. Vamos a empezar con unas proporciones bien simples y después vamos a pasar a esto que estamos viendo ahora, a utilizarlo como herramienta de cálculo en el teorema de Tales. Entonces, para eso yo tomé dos ítems del punto 2, tomé el primero y el tercero y los trabajé para que ustedes vean. Entonces, voy a volver un poquito al original para que ustedes vean, lo tenían así. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? Seleccioné el primer ejercicio, lo escribí abajo. Acá ustedes tenían línea de puntos, ¿sí? Tenían unos puntitos. Esos puntitos simbolizaban que estaba algo ahí que no conozco. Entonces, cuando no conozco algo y sé que ese algo es un número que tengo que averiguar, generalmente le llamamos con la letra X. ¿Estamos? Entonces, por eso le puse X. Una vez que hice eso, identifiqué cuáles eran los extremos y cuáles eran los medios. Los extremos los he ido marcando siempre con azul y los medios con rojo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 51 y X son extremos. Por eso los escribo multiplicándose. Ya acá usé un sí, solo sí. Ustedes pueden ir trabajando hacia abajo. Yo por una cuestión de pantalla prefiero escribir toda la resolución de manera horizontal enlazando con la doble implicación. Pero ustedes si quieren ir trabajando hacia abajo no hay ningún problema. ¿Qué nos va a quedar entonces? A ver, ¿qué es más? Podría hacer eso, ya que lo tengo escrito para que ustedes vean cómo lo van a hacer ustedes en su carpeta y no le tengan miedo a la simbología matemática. ¿Qué hacen entonces? Escriben 51, escriben por X y después el 3 por 34. ¿Sí? Lo escriben abajo multiplicándose. ¿Esto qué va a quedar entonces? Va a quedar, a ver, así. Me arrepentí de haberlo escrito con la doble implicación. Bueno, espero que así se entienda mejor. Vamos de vuelta. ¿Qué vamos a tener entonces? 51 y tenemos X que son los extremos. Los escribo multiplicándose. Después coloco el igual y después multiplico los medios que son 3 y 34. Si yo multiplico 3 por 34 me da 102. ¿Sí? Y X acá está siendo multiplicado por 51. O sea que si 51 multiplica X, ¿cómo puede pasar? Pasa dividiendo. Entonces me va a quedar 102 dividido 51 es igual a 2. Por lo tanto, para que las siguientes expresiones sean proporcionales, es decir, para que esta expresión sea proporcional, acá en la línea de puntos, lo que tiene que haber es un 2. A ver, lo voy a escribir con azul si me deja. Un 2. Ahí estamos, ¿sí? Así entonces se pudo encontrar cuál es el valor
que tiene que estar acá para que esta expresión sea una proporción. Vamos al siguiente. A ver, en el siguiente cometí lo mismo. Voy a pausar, así acomodo un poquito esto. Bueno, entonces, la expresión, la tercera expresión, esta que tengo acá, la escribo, ¿sí? Cambio los puntitos a completar por una X. ¿Y qué hago? Identifico cuáles son los extremos. Los extremos son 121 y 4, entonces los escribo en el siguiente paso multiplicándose. 121 por 4. Después pongo el igual y voy a escribir los medios. Los medios acá son 11 y X. ¿Sí? Y X. Entonces, multiplico, 121 por 4 me queda 484. Este 11 que está multiplicando a X pasa dividiendo, por lo tanto me queda que X es igual a 44. Vengo entonces al cuadrito y directamente acá voy a escribir 44. Bueno, veo que el video se me hizo realmente muy largo. Quería incorporar también un ejemplo de resolución del 3, pero hago otro video, así que les digo hasta luego y vean el siguiente si saben cómo trabajar el punto número 3.